y lo estoy vendiendo más o menos bien, pero quiero, digamos, aumentar la cantidad, quiero desarrollar esta empresa adecuadamente. ¿Qué cosas usted me aconseja? Bueno, yo le dije, estaría faltando a mis recomendaciones, yo tendría que hacer un diagnóstico, tendría que tener una idea, un poco más de información para recetar, si no sería un médico muy arriesgado, que estoy recetando sin hacer el diagnóstico del enfermo. Pero una de las cosas que le puedo decir es, encárelo internacionalmente desde el inicio. Piense usted que algún día lo va a exportar como un dulce exótico proveniente de Colombia a otros países. Y me dice, bueno, ¿y qué puedo hacer si yo no tengo mucho dinero y eso es para largo plazo? Le digo, hay cosas que no cuestan dinero. Por ejemplo, la etiqueta, usted la puede imprimir en 2 idiomas, en inglés y en español como mínimo. No le digo que la haga como en Europa, que lo imprimen en francés, en alemán, en español, etcétera, pero por lo menos en 2 idiomas. La etiqueta le va a costar lo mismo. Le va a dar un poquito más de trabajo hacer el texto porque lo va a tener que traducir. O sea, la consultora mía tiene 31 años. Nosotros también empezamos de chicos. Y poco a poco nos fuimos agrandando, nos fuimos expandiendo, fuimos cambiando, etcétera. Pero desde el primer momento que hicimos un folleto, aun cuando el folleto era sencillo, tenía una parte que decía Summary in English. Había un resumen en inglés. ¿Por qué? Porque siempre pensamos en la relación internacional. El día que nos empezamos a expandir, etcétera, etcétera, el folleto ya estaba hecho. Cuando nosotros creamos la oficina en Estados Unidos, no tuvimos que hacer nuevos folletos. Los folletos ya eran bilingües. Entonces, ese tema de mentalidad internacional lo hemos detectado a través de los ejemplos que ustedes pueden leer en el libro que tienen. El segundo tema, o el segundo grupo de píldoras, o el segundo grupo de aspectos importantes, es lo que tiene que ver con la estructura. Este tema de la estructura al cual se refirió mi colega cubano con mucha propiedad y con buena fundamentación. Yo lo voy a explicar quizás demasiado simplemente. Fíjense ustedes, hay una interrelación importante que el empresario pyme y cualquier empresario tiene que entender. El contexto, la estrategia y la estructura están interrelacionados. Ejemplo 1. Antes de la Segunda Guerra Mundial, un señor, Angelo Costa, en Génova, tenía una flota de barcos donde llevaba aceite de oliva a América Latina. Viene la Segunda Guerra, se interrumpen los embarques, se termina la Segunda Guerra, él quiere reanudar los embarques, y resulta que ya en América Latina se sabía cómo producir aceite de oliva, se había aprendido ante la necesidad de la Segunda Guerra Mundial, y el negocio del aceite de oliva ya no era tan negocio. Entonces el italiano, con mucha visión, dice, la gente después del horror de la Segunda Guerra Mundial se va a querer divertir, y el tema de los cruceros de placer va a ser relevante, va a ser un buen negocio. Y entonces crea Cruceros Costa. Pero mira alrededor, y los barcos que tenía eran para aceite. El personal que tenían eran marineros fortachones que movían barriles de aceite. En esa época el aceite se volvía en barriles. No tenía gente que manejara el blackjack o bailarina para divertir a los pasajeros después de la cena. Entonces tuvo que comprar nuevos barcos, tuvo que cambiar la estructura. Compró barcos Liberty deshecho de la Segunda Guerra Mundial y los acondicionó como cruceros de placer. Es decir, cambió el contexto, el aceite ya no era más negocio,
él imaginó una estrategia donde se iba a dedicar la empresa a cruceros de placer y tuvo que cambiar los barcos, la estructura. Ejemplo número 2, un poco más moderno. En el año 2004 me llama el Banco Mundial para que estudie la reestructuración de Sanaá. Sanaá es la empresa nacional del agua en Honduras. Hace poco tiempo el gobierno de Honduras decidió la descentralización del abastecimiento de aguas. Eso, en otras cosas, quiere decir que Sanaá no va a proveer más agua, sino que lo van a hacer las municipalidades, y como consecuencia de eso Sanaá se va a quedar como un ente técnico en grandes proyectos. Cambia el contexto y entonces Sanaá tiene que cambiar la estructura, entre otras cosas tiene que bajar la cantidad de gente de 2.000 a 200. Entre otras cosas ya no puede manejar las centrales hidroeléctricas, entre otras cosas su personal no puede ir a ver los medidores de agua. Entonces, cambia el contexto, cambia la estrategia de Sanaá, cambia su estructura. Ejemplo número 3, porque este tema es importante. Los cambios de contexto no solamente son cambios tecnológicos o cambios de una ley, son cambios también en los gustos del consumidor. Cambia el contexto. Los ingleses ahora ya no les gusta beber tanta cerveza, beben más vino. Ya no les gusta ir al pub y comer esa comida sencilla. Quieren una comida más sofisticada y quieren un ambiente más agradable que el pub. Entonces, cambia el gusto del consumidor inglés. Los pubs tienen que cambiar de estrategia. En este momento las cadenas grandes de pubs en Inglaterra están viendo qué van a hacer para adecuarse a los cambios del gusto del consumidor. Y entre otras cosas van a tener que cambiar el diseño de los pubs. Así que acuérdense, si en los próximos años ustedes visitan Inglaterra, van a encontrar que los pubs son distintos a los pubs tradicionales que a lo mejor vieron en las películas. Ahora, eso sí, el príncipe Carlos, que parece que no es muy afortunado en nada, está luchando para que los ingleses sigan comiendo el lamb stew, que es un preparado que a veces se servía en los pubs en base a cordero. No se puede detener este tema. Quizás para que esto se termine de entender, porque es importante, yo debería darles un ejemplo propio de estas islas, que ustedes lo van a entender bien. Supónganse que mañana viernes o el sábado ustedes van a la discoteca y están bailando salsa. Y en determinado momento la persona que pone la música cambia merengue o cambia bachata o lo que sea. Ustedes instantáneamente, sin pensar, como bailan bien, el cuerpo cambia de paso. Es decir, cambió la música y cambió el paso. No son como esos americanos que al cambio de música siguen bailando siempre igual. Ahora fíjense ustedes lo que sucede. Viene el TLC, viene el Tratado de Libre Comercio. Eso es un cambio de contexto importante. Las empresas que están en los países del TLC tienen que cambiar la estrategia y la estructura. Y algunos no quieren cambiar, piensan que van a seguir igual. Y entonces están funcionando como el americano del cual ustedes se ríen. Y si no, bueno, mejor no hago nombres para no agredir ninguna empresa. O sea que el cambio de estrategia y el cambio de estructura es algo muy significativo. Y nosotros hemos encontrado que en las empresas pequeñas a veces eso no se entiende. La estructura de la empresa pequeña a veces está a favor porque la empresa es flexible.
puede tomar decisiones rápidas, puede cambiar de estrategia y de estructura rápidamente. Pero por otra parte puede ser una desventaja. El hecho de ser pequeña a lo mejor le quita posibilidad de negociación ante compras o poder ante la distribución. Por eso es que algunos de los expositores pasados hablaron, y entre ellos el rector, de la necesidad de cooperación. Asociaciones de compra, asociaciones de exportación, etc. En el libro ustedes van a ver el caso Corinta, de asociación de pymes, en el caso de Bogotá para zapatos escolares. Yo vi hace un tiempo un caso muy interesante en el sur de Sudáfrica. Ahí está la zona de los vinos, de los viñedos. Esas pequeñas empresas, algunas grandes, otras chicas, etcétera, se unieron para hacer un consorcio de exportación. Y cuando hicieron ese consorcio de exportación, las exportaciones del vino sudafricano empezaron a conquistar el mundo. Management, gestión. Ese es el tercer grupo de píldoras. Hay gerentes buenos y malos. Fíjense ustedes las tapas de la revista. Ahí está Fiorina, con esa cara de lástima porque la despidieron de Hewlett Packard después de 5 años donde no pudo lograr lo que ella quería lograr. En realidad debería estarse riendo porque el dinero que le dieron por despedirla fue $40 millones. La revista Business Week todos los años tiene un número dedicado a ver cuáles son los mejores managers. Y por ejemplo, hay casos exitosos, todos saben el caso de Jack Welch, pero a veces no se conoce tanto, digamos, el caso de Carlos. Carlos se fue a Japón y reconvirtió Nissan. Nissan estaba muy mal y Carlos Ghosn, que es un brasilero, la reconvirtió. Claro, un brasilero enviado por Renault que había estudiado en Francia, que había ido a la Gran École, pero brasilero al fin, reconvirtió Nissan. Y ahora en este momento lo nombraron también presidente de Renault. O sea que al mismo tiempo es presidente de Renault y presidente de Nissan. Ese es un buen manager. Y acá tengo esta foto que me encanta, donde los japoneses que tratan de forzar una expresión de alegría están uniendo sus manos con el inglés que ahora está conduciendo Sony. Entonces, a veces nos olvidamos del tema de gestión. En las pymes hemos encontrado temas relevantes con respecto a la información que yo voy a comentar mañana, y en el libro también comentamos temas que tienen que ver con la gente. A veces la pyme no se da cuenta que al ser pequeña necesita gente calificada, gente motivada. Es como que no entiende bien la relación entre tener una persona bien seleccionada, bien calificada, bien remunerada, para que esa persona genere ganancias y demás. Este tema del management a veces es como, fíjense ustedes, dicen, pero Viasca, ¿qué nos viene a hablar de gestión de administración? Nosotros estamos estudiando una licenciatura en administración, nosotros vamos a ser administradores, ¿usted qué nos viene a vender? Ejemplo, hace unos años me llama una empresa farmacéutica. En realidad era farmacéutica, pero tenía algo de biotecnología, algo química.